Estarás conmigo que en muchos casos el registro histórico es injusto con unos y riguroso con otros. Pinta a algunos lados como malvados y otros como civilizados, y en varias ocasiones hay imprecisiones y nociones generales erróneas. Por ejemplo, mientras los bárbaros, zoquetes y sangrientos españoles inauguraban el primer centro psiquiátrico del mundo con una organización terapéutica, resulta que los gentlemen ingleses pasaban sus ratos de ocio visitando el espectáculo que brindaban los pobres enfermos mentales. Vamos, cosas de la leyenda negra. Antiguamente, la locura se relacionaba con males sobrenaturales, propio de posesiones demoníacas o castigos divinos por los pecados cometidos. La pérdida de la razón tenía un único remedio, y era el confinamiento total. Además, se practicaban salvajes experimentos más propios de la tortura a los pobres enfermos. En el siglo XIV, lo que había sido un convento de la Orden de la Estrella de Belén en Londres se convirtió en el Bedlam Royal Hospital, conocido como Bedlam, el primero en acoger pacientes con enfermedades mentales. Sin embargo, el hospital no se hizo famoso por ser pionero en el tratamiento de las enfermedades, sino porque allí se impartía un brutal maltrato a los pacientes, e incluso los considerados violentos eran atados y encadenados, y de allí el término Bedlam es sinónimo de caos, confusión y alboroto. Pero, ¿qué hacían los españoles mientras tanto? ¿Qué pasó con Bedlam? Si quieres saber más, acompáñame en este vídeo hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido histórico. ¡Seguimos! Resulta que por si fuera poco, el Bedlam se convirtió en una atracción turística durante el siglo XVIII y parte del XIX. Sí, lo que oyes. Así, por el módico precio de un penique, se podía contemplar el espectáculo que brindaban los pobres dementes. Ah, y como en algunos museos modernos de la actualidad, los martes era gratis. Además, si el espectáculo del día no había cumplido con las expectativas, se podían llevar palos para azuzar a los pacientes y así elevar el nivel del show. E incluso algunos también les daban alcohol para ver cómo reaccionaban borrachos. Vamos, lamentable. Piensa que en 1814 se registraron más de 96.000 visitas. Era el mayor espectáculo de Londres. Y bueno, ¿qué pasaba por esos lares en España? Pues bien, aquí teníamos a Joan Gilabert Jufré. Conocido como el padre Jufré, era un religioso de la Orden de los Mercenarios, que dedicó su vida a la atención de pobres y enfermos, incluyendo los pacientes mentales. La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, más conocida como Orden de la Merced, fue fundada en 1218 por San Pedro Nolasco, y lo hicieron para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. Pues bien, resulta que estos frailes hacían, además de los 3 votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, hacían un cuarto. Y este era dedicar su vida a liberar esclavos. Y es por ello que recogían indigentes y a cautivos que regresaban y no tenían dónde ir. Además, recaudaban dinero y organizaban expediciones redentoras, generalmente al norte de África. Y en el supuesto de que no llegase el dinero, se quedaban ellos en lugar de los cautivos. Vamos, estos sí que eran unos santos de verdad. Pues bien, al igual que el resto de mercedarios, el padre Jufré participó en varias de estas expediciones, hasta que en un buen día, de regreso a su Valencia natal, después de presenciar el maltrato que recibía en la calle un loco, decidió emprender su particular cruzada en favor del trato humano y terapéutico de estas personas con problemas mentales. Y fue entonces cuando fundó un hospicio para acoger a los enfermos mentales denominado Santos Mártires Inocentes. Lo hizo en el año 1409 con el objeto de recoger a los pobres dementes y expósitos, y esta iniciativa fue aprobada por el Papa Benedicto XIII y el rey Martín I de Aragón. Y así, los Santos Mártires Inocentes fue el primer centro psiquiátrico del mundo con una organización terapéutica, un tratamiento médico hospitalizado, y se les dio a los pacientes una residencia para vivir. El hospicio se convirtió en lo que hoy conocemos como el Hospital General Universitario de Valencia. Así que mientras Bedlam se regodeaba de turistas afanados por la burla y por las ganas de divertirse, viendo a personas con padecimientos como si fuera un show, aquí en España sí se les daba un trato humano, a pesar de que no hubiese los conocimientos que hoy tenemos sobre psiquiatría y psicología. Al menos aquí se les acogía con cariño y amor. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿Conocías esta historia? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si quieres más vídeos de historia, pues ya sabes, dale aquí y suscríbete. Si no lo eres, comparte este vídeo, mira este otro que seguro que te va a encantar, dale una oportunidad a mis otros canales y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia.
Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.